Hola, ¿se me escucha? Sí, te Muy escucho buenas perfecto. Sí, alto y tardes. claro. Buenas Muy tardes. bien, apreciados hermanos, pueblo Tardes. de Dios de las Canarias. Estamos complacidos en compartir con ustedes en este momento una reflexión que realmente, por la gracia de Dios, nos permite compartir en esta semana. Y quiero mencionarles que hoy, pues, nos corresponde como grupo de La Palma participar de esta semana de oración y quiero agradecer pues al grupo en especial que me acompaña en la programación, los médicos María, Miguel Andri, por allí creo que está Jorge y bueno, aquí su servidor, quienes nos complacemos en poder compartir con ustedes este programa y esperamos en Dios sea de gran bendición. Desde aquí de la isla La Palma, estamos organizados, un grupo de hermanos. Yo como misionero, como mi esposa, con mi esposa estamos juntos aquí para seguir apoyando la obra por la gracia de Dios. Nos, nos alargamos un poquito más de tiempo, por lo menos un año más para estar aquí fortaleciendo la obra y desarrollándola y esperamos en Dios que así como vemos en todas las conexiones de hoy un remanente que apoya esta actividad. También en cada iglesia hay un remanente que apoya directamente las actividades de la iglesia. Y damos honra y gloria a Dios por ese remanente, por ese grupo especial que está pendiente de cada una de las actividades de la iglesia. Así que, pues desde, como le dicen acá, o se le dice, ¿no? En las Canarias, desde la Isla Bonita, pues me place compartir en esta oportunidad el mensaje de Dios bajo, y esperamos que sea bajo la dirección de nuestro Espíritu Santo. Vamos a inclinar el rostro para orar y pedir la dirección de nuestro Dios por el mensaje de hoy. Oremos, querido bondadoso Padre Celestial. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conectarnos en este momento, poder tener ese deseo de alabarte y de recibir las bendiciones del cielo. Queremos que en esta reflexión podamos, Señor, contar con la bendición gloriosa del Espíritu Santo para sacar el mejor provecho del mensaje de hoy. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este momento vamos a compartir el tema de hoy, que tiene que ver con no a la indiferencia, sino a la verdad. Yo diría la verdad presente. Y cuando miramos aquí esta parte, estaba yo recordando el episodio del inicio, ¿no? Cuando entró el pecado. Vamos a descubrir en el transcurso del tema que así como Satanás influyó en el Edén, a nuestros primeros padres, hizo posible pues que a través de una manipulación acompañada de mentira, pues entrara el engaño y como resultado la desobediencia y el pecado. Así que aquí vemos claramente que el dragón comienza su labor, comienza su estrategia para arruinarle al ser humano el plan de Dios de vivir para siempre. Y observamos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron, dice la palabra de Dios. En otras palabras, fueron indiferentes al compromiso, a la realidad que donde habían llegado y pues es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo los busca, cómo busca la forma de reconciliar, de darle la oportunidad nuevamente por su maravilloso amor. Así que entramos aquí, hermanos, a algo interesante en la palabra de Dios que tiene que ver con un personaje, o mejor dicho, dos personajes destacados, muy destacados, que vamos a tocar en esta oportunidad.
y la mayoría conoce estos personajes y se une aquí un tercero que lo vamos a descubrir en la lectura. Y vemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 21, que están estos tres personajes identificados como Jezabel, la, la esposa de Acá, y el profeta Elías. Conocemos esa historia, pero me gustaría leer una parte porque es interesante que el profeta Elías recibe una indicación de Dios basada en la situación de los acontecimientos perversos que estaba siendo influenciado, obviamente por el enemigo, pero a través de este personaje llamado Jezabel. Jezabel estaba produciendo unas situaciones bastante complicadas para el pueblo de Israel. Tanto así que vemos que no solamente persiguió a los profetas, mató a los profetas, sino que también incitó a lo que tenía que ver con la idolatría, una gran escalada de idolatría impresionante. Así que Dios tuvo que actuar para manifestar su finalmente lo que iba a acontecer con Jezabel y acá y su descendiente. Así que en el capítulo 21 del versículo 23 de Primera de Reyes, les leo esta parte interesante donde Dios le revela o le muestra al profeta Elías lo que iba a ocurrir con podemos decir, con este malvado personaje, esta malvada personaje, Jezabel. Dice de versículo 23 de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que de la familia de acá muera en la ciudad, los perros lo comerán. Y al que comiere, al que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Eso fue anunciado y llegó inmediatamente pues al oído, o la información fue directamente, llegó acá, el rey. Y es interesante que cuando acá escucha esta declaración, él se estremeció y creyó de que algo real iba a ocurrir. Así que él tomó una decisión interesante que aparece en el versículo 27 y dice lo siguiente, sucedió que cuando acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con ropas ásperas y huyó, perdón, ayunó y durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces la palabra de Jehová a Elías y el tibista, diciendo, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre la casa. Es interesante, ¿no? Que no sé cuántos se habían dado cuenta de este detalle, pero este rey se dio cuenta que había cometido un error y como consecuencia allí estaban ya sentenciándose los resultados de parte de Dios directamente anunciado a través del profeta Elías. Ahora, esta parte toma importancia el hecho de que se arrepintió acá y dice que ayunó, rasgó sus vestidos y, y durmió de una manera tan, digamos, en una condición tan humillante que expresaba realmente su arrepentimiento de esa forma. Y es interesante que
finalmente, allí en Segunda de Reyes, el capítulo 9 comienza a desarrollarse la sentencia de Dios, y no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, del capítulo 9 versículo 30 al 37. Allí entonces comienza a operar la sentencia de Dios o a cumplirse lo que Dios le había manifestado al profeta acerca de Jezabel y de Acá y su descendencia. Pero especialmente allí se destaca el hecho de la muerte de Jezabel. Justamente fue horrible la muerte. Primero, el, el comandante del ejército de Israel, eh, Jehú, ordenó que la lanzaran por el balcón, por la ventana. Cayó allí en lo que podemos decir carretera, allí, y se chispeó toda la sangre por las paredes, y después vino el caballo, los caballos le pasaron por encima, y pues la trituraron, y finalmente se destaca allí en el capítulo 9 de Segunda de Reyes, que pues se cumplió lo que Dios dijo, que los perros arrasaron con su cuerpo, fue comida devorada por los perros. No dio oportunidad de enterrarla, así que se cumplió precisamente esa indicación divina. Ahora, ¿por qué? Noten que Dios cumplió su promesa. En el caso de acá, tuvo misericordia de él y le permitió un tiempo más de vida. Lo contrario de saber que no se arrepintió. Y allí comienza un episodio interesante de, de manifestación simbólica, donde se manifiesta simbólicamente la figura de Jezabel en la historia, luego de que continúa. Es interesante que, que uno de los errores que cometió acá, él se dio cuenta, fue ser indiferente a la manipulación, a las determinaciones de su mujer, que prácticamente controlaba todo y hacía cosas tan depravadas, tan horribles, que por eso la sentencia de Dios vino de una manera cruel, fuerte, contra Jezabel. Ahora, esta mujer, Jezabel, tenía dos características digamos, de llevar a cabo su objetivo, dos formas de alcanzar su objetivo eh, maléfico, podemos decirlo así, y era a través de la manipulación y tomar el control absoluto, ya que prácticamente pues tenía el dominio sobre su esposo. Y es interesante que en esta parte pues repercute mucho, en muchas ocasiones, fallas de ambos lados en la pareja cuando hay una manipulación en extremo, sobre todo en extremo hacia no entender los planes de Dios, los designios de Dios, y luego vienen entonces a producirse las consecuencias, las situaciones bastante lamentables. Ahora, hermanos, en esta parte vamos a entrar y a ir mirando cómo esta mujer simbólicamente va a influir en la historia del cristianismo. Es decir, en una representación directamente basada en justamente esas mismas características de lo que tiene que ver con la manipulación y el control, hacer todo a la manera humana, hacer todo de una manera controladora, y allí encontramos entonces la historia o el tiempo histórico de la iglesia de Tiatira, que la encontramos en el capítulo 2
de Apocalipsis, allí versículo 18. Y es interesante que en esta iglesia suceden, o en este periodo de la iglesia, históricamente, suceden muchas cosas que se asimilan a la manera como Jezabel controlaba todos sus planes a través de una estrategia mal, digamos, direccionada y no acorde a la voluntad de Dios. Así que para más o menos ya o recordar un poco, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con la iglesia de Tiatira en su tiempo, eh, en el contexto bíblico, la ciudad de Tiatira era una ciudad que se caracterizaba como una ciudad industrial en lo textil y era muy comercial en lo que tenía que ver también con la tintorería. Así que era un lugar muy comercial, pero llama la atención que no hay un significado en el original griego destacado como tal para en la iglesia de Teatira. Pero notamos aquí que algunos estudiosos pudieron descifrar algunas características de la iglesia de Tiatira y sacaron dos frases interesantes. Tiatira es símbolo de sacrificio, de contrición, y la otra es olor agridulce. Olor agridulce, y esto nos hace ver una parte interesante de lo que vamos a estudiar a continuación sobre el tiempo de la historia, eh, digamos, espiritual de la iglesia de Tiatira en el periodo que comienza, el periodo 538 a 1517. Como se destacaba anoche en la iglesia de Pérgamo, eh, anoche se indicaba que la iglesia de Pérgamo, en la parte ya final en sus tiempos históricos, ya allí la iglesia católica o la iglesia que tenía el poder en ese entonces desarrollado, pues comenzó a obtener ese poderío importante a través de unirse con Constantino en la parte política que conocemos. Allí, este periodo 538 comienza entonces un periodo de fortalecimiento, y podemos decir, como se conoce, la supremacía papal. Ya allí comienza a desarrollarse la fuerza de Jezabel, el control de una vida espiritual no acorde a la palabra de Dios. Y se conoce en ese tiempo como el tiempo de la Edad Media, donde se daba o se presentó un tiempo donde la vida espiritual oscureció totalmente, su mayor parte, porque allí no se permitía, como bien sabemos en la historia, no se permitía el uso de la Biblia como tal. Entonces, hermanos, allí encontramos en el libro de Apocalipsis que capítulo 17 versículo del 3 al 5, que comienza a mostrarse esta iglesia que empieza a desarrollar su poder y autoridad sobre las naciones. Y es interesante que aquí se destaca lo que tiene que ver con la simbología de Jezabel y Acá. Es decir, en esta unión político religioso podemos encontrar a Jezabel como la parte que controla todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, y vemos acá
Este tiene que ver con el símbolo de las naciones, de los reyes, que se unen entonces a esta iglesia para hacer posible que todo se desarrolle bajo una voluntad humana, bajo un poder humano, descartando totalmente la autoridad de la palabra de Dios. Así que encontramos características de Jezabel en la Iglesia Católica, donde se mezcla la fe y, y la apostasía generalizada de una manera impresionante en el periodo de la Edad Media, como también una influencia y una manipulación en cuanto a lograr que el poder religioso se imponga de una manera absoluta en todo el mundo. Y vemos aquí que entonces entran allí dentro de esta, digamos así, control, entra algo interesante que comienzan a sacar las doctrinas erróneas, comienzan a salir las doctrinas erróneas, como era venerar a las vírgenes. También entra allí el tema de la inmortalidad del alma y también otros temas blasfemos ante la presencia de Dios, como la transubstanciación, que tiene que ver con ese ritual, ¿verdad? De la ceremonia de la Santa Cena, donde allí ellos destacan muy claramente que el pan literalmente representa a Dios y el vino igualmente, literalmente, representa la sangre de Cristo. Así que dentro de muchas cosas que vemos aquí destacadas, observamos que comienza en acción entonces algo interesante en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 3 en adelante, y les voy a leer porque es interesante recordar esta parte. El apóstol Juan dice que el versículo 3 del capítulo 17 me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemia, lleno de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de la sangre de los mártires, y es interesante que dice la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El apóstol aquí quedó asombrado lo que vio, y justamente la escena que se presenta aquí es donde esta iglesia, al tener el apoyo político, al tener el control sobre las naciones, comienza entonces a tomar en cuenta esa manera de hacer posible que las cosas se den bajo su dominio, bajo su voluntad. Y es interesante que en ese tiempo, del año 538 a 1700, a 1500, 538 a 1517, es interesante que allí surge un grupo de fieles hombres, mujeres dedicados a dar lo mejor para que la verdad no sea ya más oculta, para que la verdad no siga en indiferente, es decir, que no se tome en cuenta realmente las revelaciones de nuestro Dios. Ahí comenzamos entonces
el periodo de los reformadores. Es interesante, en ese periodo entra en acción un grupo especial que conocemos, que tienen el nombre, y le recomiendo en el conflicto de los siglos, en el capítulo 4 los fieles estandartes o antorchas. Los valdenses comienzan a hacer un trabajo maravilloso donde ellos transcribieron porciones de la palabra de Dios como conocemos y buscaban los medios, las diferentes formas secretas como presentar la palabra de Dios, que ya en ese tiempo no se podía abiertamente leer, no se podía compartir, era pues algo que estaba sentenciado a prisión, a muerte, los que lo hacían. Así que estos hermanos comenzaron una labor bajo la dirección del Espíritu Santo, interesante, que posteriormente encontramos un grupo de hombres también destacados. Por ejemplo, en el capítulo 5, pero quiero leer este capítulo, una breve porción del conflicto de los siglos, en este libro que tengo acá en mis manos, en el capítulo 4 en la página 47, que dice: aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Y allí dice que se reconocía en la Biblia como única regla de vida y santificaban el verdadero día de reposo. Es interesante que puedan leer esta parte completa sobre la historia de los valdenses, cómo ellos hicieron posible que Dios los usara y pudiesen lograr que la palabra de Dios lograra la importancia que que amerita, que se requiere. Y luego encontramos allí uno de los hombres destacados en el capítulo 5, que también les invito que lean aquí en el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos está también destacado un hombre que logró también destacarse dentro de los héroes reformadores, como fue John Wycliffe. John Wycliffe, si notamos, los valdenses hicieron un trabajo a nivel de, digamos, de las comunidades, ¿verdad? Clase baja, un trabajo misionero en las clases bajas. Pero luego Dios fue llamando a reformadores que los usó como, como John Wycliffe, eh, eh, que se le da aquí el título en el conflicto de los siglos, en el capítulo 5, Lucero de la Reforma. Y dice: antes de la Reforma hubo tiempos en que no existían sino pocos ejemplares de la Biblia, pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Dice allí, sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. Significa que comienza Dios a llamar y a escoger hombres claves para desarrollar esa verdad que estaba oculta en ese tiempo de una manera impresionante, ya que estaba incluso la amenaza a muerte, y solo los que estaban en el nivel de dirección eclesiástico son los que tenían el derecho de tener una Biblia y de leerla, más nadie. Por lo tanto, este hombre, Juan Wycliffe, este hombre de fe, se entregó de verdad a escudriñar la palabra de Dios, y como se preparó en estudios académicos, es decir, tuvo la oportunidad de entrar en el nivel
de estos hombres que manipulaban, controlaban a su manera todo lo que tenía que ver con la orientación espiritual del pueblo. Por lo tanto, este hombre de Dios, John Wycliffe, logró entrar en este nivel alto y allí logró muy cuidadosamente también hacer escrito de la palabra de Dios y entregarlos eh, a riesgo de su propia vida, pero logró con gran resultados que muchos dentro del catolicismo reconocieron esa verdad presente que se requería tomar en cuenta, se requería considerar con gran importancia, con gran valor. Así que mis hermanos, no voy a ir mucho a la parte de la historia. Quiero que vayamos ahora a lo que tiene que ver con la historia nuestra actualmente, porque estamos en una condición en donde ciertamente nosotros nos encontramos en una realidad también presente en cuanto a la manera como el enemigo trata de que se manipule la palabra de Dios, se distorsione la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia, así como los reformadores cumplieron una función importante para hacer que la verdad se destacara, para que la verdad presente se viviera en ese tiempo, pues hermanos, Dios a usted y a cada uno de nosotros nos ha elegido para que también dentro de nuestra iglesia, que Jezabel puede estar también introduciéndose con su manipulación, con sus engaños, es necesario que nosotros, como miembros de iglesia, tomemos en cuenta que esto no terminó, no quedó atrás en el pasado. En el presente se requiere también reformadores que vivan la palabra y que se entreguen de verdad a presentar esa palabra bajo la dirección del Espíritu Santo a cada uno de los que le rodean, empezando por su propia familia. Pero es importante que para que la reforma llegue a la iglesia, notamos que si nos preguntamos, ¿se requiere un reavivamiento? ¿Se requiere una reforma en la iglesia adventista del séptimo día nuestra? Ciertamente le encontramos que sí, todavía. Encontramos que hay muchas fallas. Dentro de esas fallas encontramos que dentro de la misma iglesia podemos estar, hermanos, siendo engañados en también formar parte de idolatría. Podemos estar idolatrando a cosas que nos alejan de Dios. Hay cosas materiales que nos quitan o nos desvían de avanzar en esa concentración, en esa dedicación para hacer la voluntad de Dios. Bien sabemos que la idolatría está dada de diferentes formas. La idolatría en el trabajo, la idolatría en los juegos, la idolatría en la computadora, la idolatría en la vestimenta, en todo lo que tiene que ver, incluso con placeres, ¿verdad? Carnales, podemos caer en esa situación de la idolatría y sencillamente podemos estar cayendo en el error de, como acá, ser indiferente a, a la realidad de lo que nosotros conocemos que viene de parte de Dios. Significa, hermanos, que Dios está buscando hombres y mujeres que puedan ser transformados y reavivados por el Espíritu Santo para lograr que la iglesia de Dios en este tiempo sea edificada en la roca eterna en Cristo Jesús, sea fortalecida en esa
maravillosa verdad presente que presenta nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se requiere una determinación muy personal, muy individual. Se requiere una decisión seria. Se requiere, si notamos aquí, los reformadores tomaron unas decisiones bastante complicadas porque no la tenían fácil, como bien sabemos. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo sentenciados, amenazados, juzgados, y ahí sabemos la historia, conocemos la historia. Ahora, hermanos, nosotros en nuestras iglesias requerimos, se requiere de, de una verdadera entrega a cumplir cabalmente con el mandato de Dios, y es hacer que ciertamente la reforma llegue a cada iglesia. Ciertamente encontramos que cada iglesia hay un remanente, y ese remanente es el encargado de pedirle a Dios, de entregarse a Dios de corazón para que nos use en esa verdad presente y decir con toda propiedad: las cosas hay que hacerlas bajo el escrito está, bajo la palabra de Dios, y no bajo intereses basados en orgullo, como es saber, de imponerse, de hacer las cosas al antojo humano. Eso no entra en el ámbito espiritual. Sabemos que la palabra de Dios dice claramente que el que se humilla será engrandecido, será exaltado. Acá se humilló y Dios le dio la bendición, le permitió una vida a pesar de su falla. Nosotros podemos tener, hermanos, fallas actuales. Podemos estar siendo tal vez manipulados o indiferentes ante la realidad de lo que nos toca a nosotros cumplir en la iglesia. Y esa falla, ese error, hermanos, tenemos que decirle al Señor antes que sea demasiado tarde: Señor, ayúdame a lograr un verdadero reavivamiento, un verdadero cambio, una verdadera determinación firme de poner tu gloriosa verdad en alto por testimonio donde yo esté, donde tú me has colocado. Si Dios te colocó en esa isla, es porque Dios quiere que tú hagas algo importante, que tú formes parte de esa reforma, que tú seas un enviado de Dios, una enviada de Dios, para hacer sentir el poder de Dios allí en tu iglesia. Y qué maravilloso, me siento complacido de ver en cada programa aquellos hermanitos que están entregados de verdad a apoyar. Por ejemplo, estos hermanitos que están apoyando el programa de hoy de la Iglesia de La Palma, pues dos médicos, María, Miguel Andri, la hermana por nombre que se le dice pastora, que luego la van a ver. Son hermanitos que los veo que lo dan todo por la obra y que están convencidos de esa gran verdad que presente que hay que llevar a cabo, que hay que cumplir. Y hermanos, Dios quiere que más que nunca ahora nos postremos, nos humillemos y le pidamos al Señor: Señor, sinceramente, Señor, yo sé que estoy dando lo mejor, pero creo que falta más. Ciertamente nos falta más, hermanos, a todos. Y yo creo que cuando estoy convencido, y creemos esto, que cuando la reforma comienza por ti y por mí, va a cubrir a todos los demás con gran bendición del cielo. El Espíritu Santo se va a mover, el Espíritu Santo se va a hacer sentir. Y Dios quiere que en tu iglesia se haga sentir tu presencia mediante el poder glorioso del Espíritu Santo. Dios quiere que en tu iglesia se haga sentir de que tú eres una sierva de Dios, tú eres un siervo de Dios. Tú no estás indiferente a los errores que se pueden cometer humanamente. Tú no estás allí simplemente de observador. Tú estás allí para sentir y ver y hacer sentir la gloria de Dios, el poder de Dios. Y por eso Dios te ha colocado, repito, en cada lugar donde la iglesia aquí en las Canarias está haciendo su trabajo, está haciendo su obra. El enemigo está fuertemente, como bien sabemos, tratando de impedir de que la obra avance. Siempre ha tratado eso. Siempre ha querido manipular a través de seres humanos de que la obra
tenga problemas, tenga inconvenientes. Pero lo más importante, hermanos, es que tú estés seguro que pase lo que pase, el Señor quiere cumplir su voluntad en tu iglesia donde estás ubicado, donde estás ubicada. Dios quiere hacer grandes cosas y para ellos se requiere entonces, como, como está allí en la promesa final que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? En Apocalipsis 2, recordemos, hermanos, que dice allí el versículo, Dios quiere que tú seas, versículo 26 de Apocalipsis 2, Dios quiere que tú seas una vencedora, un vencedor, que guarde mis obras hasta el fin, guarde lo que tienes, retén, pídele a Dios que te retenga el poder de la bendición del Espíritu Santo, y yo te daré autoridad sobre las naciones. Y dice allí, eh, que nos manda ciertamente a retener esa parte especial que Dios quiere que tengamos, y es retener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedirle a Dios que el Espíritu Santo se mantenga en nosotros y para que ciertamente podamos hacer esa obra gloriosa que exalte y glorifique el nombre de nuestro Dios. Que tú allí en tu iglesia, apreciada hermana, apreciados hermanos, puedas ser una influencia de gran bendición para gloria de Dios. Acuérdate, recordemos, la oración tiene mucho poder. Si tienes dificultad en algo que estás consciente que debes de prestarle atención y no ser indiferente, pues hazlo porque Dios está necesitando de tu labor, de tu servicio, de tu apoyo para desarrollar la obra en este tiempo del fin. Vendrán tiempos difíciles, ciertamente que van a hacer que la iglesia, un grupo más despierte, un grupo más se integre a la verdad presente. Pero hermano, si hay algo que está pasando y usted lo ve que no es correcto en su iglesia o en su vida personal, póstrese al Señor, pídele a Dios que lo use, que la use para que la bendición llegue a su vida, llegue a la iglesia para gloria y honra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude realmente a gozar del privilegio de pensar en que la redención está cerca. Estos reformadores, los reformadores inspirados, o se inspiraron en esa esperanza bendita del pronto regreso del Señor. Dios quiere que tú en este instante, a partir de ahora, vivas cada vez más inspirado, inspirada en que Cristo ha de venir pronto y que tú tienes algo importante que lograr en tu vida, esa reforma, ese revivamiento, y mostrarla a tu familia, a la iglesia y a todas aquellas personas que te rodean. Que esa sea una realidad en cada una de nuestras vidas y que realmente el nombre de Dios sea exaltado y glorificado donde quiera que estemos de una manera maravillosa y así digamos con gran satisfacción del cielo, Maranata, Cristo viene pronto y Amén. yo estaré allí y yo estaré con otros más para que vivan y gocen de esa vida eterna en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios